podido leer bien lo que me ha dejado la tarea y he estado tratando de ponerme al día porque he tenido un problema muy serio con mi familiar. Eh, Entendido, entendido. Es bienvenida y no se preocupe. Lo importante es que aquí estamos y aún así uno puede sacar algo de provecho de la clase y después se puede poner al día, Lucy. No se preocupe. Eh, Buenas noches, Artemio. Sí, pastor, y buenas noches a todos mis hermanos también. Igualmente, Lucy, sí, estaremos orando por usted y por su situación. Buenas noches, Artemio. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga y les agradezco a todos por este hermoso curso que hemos tomado. Gracias. Sí, ya llegando a su conclusión hoy. Buenas noches, señor Zoilo. Buenas noches, hermano pastor, que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos y hermanas en el amor de Cristo. Estamos listos para comenzar la clase. Qué bueno. Ok. Lección 8. Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Vamos a comenzar con una oración. ¿Okay? Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Que no solo seamos conocedores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Ok, listos amigos. Quiero comenzar nuestra clase con pues una charla grupal acerca del tema que ven aquí en sus pantallas, la palabra la reforma o una reforma, la palabra reforma hablando por lo general. ¿Qué se entiende con la palabra reforma? Y podemos estar hablando del mundo secular y también, pues por supuesto, en el mundo eclesiástico. ¿Qué se entiende con la palabra? Ay, perdón, se escucha mucho ruido. Perdón, voy a poner a todos en silencio. Si quieren aportar, pueden activar su micrófono nuevamente, pero perdón, se escuchaba mucho ruido. ¿Qué se entiende con la palabra reforma? Artemio levanta la mano. Le damos la palabra a Artemio. La reforma en esencia significa regresar a la forma a la forma anterior, o sea, volver a tomar la forma de antes. Nehemías hizo unas reformas, o sea, regresó a lo que dice la ley, a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, para que el pueblo y todos se basaran otra vez en la escritura. Eso sucedió también en los tiempos de Martín Lutero, cuando todos estaban con sus tradiciones y todo ese tipo de cosas. Los reformadores regresaron otra vez a la escritura para que nuestra vida de fe estuviera completamente basada no en las tradiciones, sino en la palabra de Dios. Y eso es la reforma. Henry, pastor. Sí, gracias, Artemio. Henry, adelante. Muchas gracias, Artemio. Bueno, sí. Mejorar lo ya hecho, puede ser. Ok, Es una muy reforma. bien. Como hizo Martín Lutero, mejoró y para bien de todo lo que hizo fue muy importante en esa reforma. Ok, excelente. Sí, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Pero sí, qué lástima, pero a veces sí escuchamos la palabra, la misma palabra, reforma, en el mundo político, ¿verdad? Y a veces no siempre hacen sus reformas, pero no siempre para bien, ¿verdad? Pero sí, en este contexto,
es más lo que mencionó Artemio y lo que mencionó Henry. Estamos hablando de un regreso a la forma de antes, o más, y más bien pues un regreso a la palabra de Dios. O sea, vemos algo que está mal y queremos mejorar esa, sí, cualquier sea la situación. Bien, les quería mencionar, si leemos la palabra de Dios, hay muchas ocasiones en las que Dios veía que, mi pueblo ya se está alejando de la palabra, hace falta un llamado de atención para que vuelvan a mi palabra. Pues de eso se trataba, pues, pues casi todos los profetas, ¿verdad? ¿Cuál era su mensaje? Vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a Dios de todo corazón. Pues, o sea, casi todos los profetas llegaban con ese mismo mensaje, ¿verdad? Desde Samuel, ¿verdad? Que se acuerdan que Elí y no disciplinaba a sus hijos y sus hijos andaban mal, entonces Dios envió a Samuel para llamarle la atención. Y sí, se puede decir que hubo un tipo de reforma en aquel entonces. Se podría también hablar de momentos en la historia en la Biblia en que la gente desconocía las escrituras casi por completo. Les menciono uno. ¿Si han escuchado la historia del rey Josías? El rey Josías en Segundo de Reyes 23. El rey Josías era uno de los, digamos, niños reyes. Ahí creo que hay dos ocasiones o más en que un niño llega a ser el rey. Ya a los 8, 9 años ya llegó a ser el rey. Pueden leer acerca de él en Segundo de Reyes 23 y también en Segundo de Crónicas, no me acuerdo en qué capítulo, pero seguramente lo podemos encontrar. Pero él siendo bueno, llegó a ser el rey de niño y ya de joven. Lo que pasa es que estaban arreglando, estaban trabajando en el templo, estaban remodelando, digamos, el templo, el físico templo, o sea, el edificio. Y, y hallaron algo, encontraron algo y dijeron, ¿esto qué es? Es la Biblia. Imagínense, o sea, literalmente redescubrieron la Biblia, los rollos que estaban en el templo y pues entonces sí, se hizo un tipo de reforma espiritual en aquellos tiempos. Esdras de la lección 7 fue una reforma, ¿verdad? Y Nehemías en un sentido también. Nehemías y Esdras eran contemporáneos, eso es algo que vamos a ver. Les menciono otro ejemplo. Juan el Bautista no es un reformador. Andaban mal, realmente andaba mal la iglesia, ¿verdad? El liderazgo espiritual de Judea, los fariseos, los escribas, los sacerdotes andaban muy mal y Juan el Bautista les llamó la atención. Y nuestro Señor Jesucristo, obviamente es nuestro Salvador sobre todo, pero pues literalmente limpió la iglesia, ¿verdad? Y los hizo volver a las escrituras. Entonces, reforma. Ahora mi pregunta es esto, antes de seguir. Yo sí vi los mismos ejemplos que ustedes, pero ahora mi pregunta es esto. ¿Dónde ven ustedes necesidad de una reforma hoy en día? Ok, ahora voy a callarme un ratito y ustedes con confianza. ¿Dónde ven ustedes? ¿Dónde observan? Podría ser en las iglesias por lo general, ¿no? Esto no es momento como para atacar ciertas denominaciones, nada de eso. No, pero hablan como viendo toda la situación, todo el panorama de la religión o de la cultura, de la sociedad hoy en día. ¿Dónde ven ustedes necesidad de una reforma?
Eduardo quiere aportar. Si quieren aportar, amigos, nada más levanten la mano. Eduardo, adelante. Sí, pastor, bendiciones, hermanos. Hay demasiada falsa doctrina, sin ir contra una u otra religión, pero hay demasiada interpretación en base a razonamientos personales. En fin, muchas iglesias prometen lo que la Biblia no promete, exigen lo que la Biblia no exige, legalismo por todo lado. Vivimos en un mundo legalista, de hecho, pero definiendo la palabra de Dios y la sana doctrina hay que tomar mucho cuidado con eso. Ese sería mi aporte, pastor. Sí, gracias, Eduardo. ¿Ok? Muy buen aporte. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Falsa doctrina. em, bueno, tomemos el ejemplo que ustedes mencionaron, lo de Martín Lutero. Él lo que veía también, que el pueblo no tenía la Biblia en sus manos, en sus corazones, no conocía las escrituras, pero también veía muchas falsas prácticas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. am, y pues, o sea, la doctrina y la enseñanza por un lado, pero también em, en práctica, la forma en que viven los líderes, la forma en que se maneja la iglesia. O sea, él veía necesidad de reforma por los dos lados. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Algo más que, dónde ven? Tal vez no me expliqué bien, pero pues, ¿dónde ven necesidad de una reforma hoy en día? Ok. En el chat tenemos. Pero, pastor, Sí, Luis Armando, adelante. sí, tal vez en la mañana participó un poco, pues, pero no estaban todos los hermanos que están ahora. Sí. Sí, en primer lugar es la reforma misionera, que no hay salida, nos quedamos dentro de los templos y no visitamos nuestros hermanos. Puede ser una reforma, Ah, que muy los buena hermanos no idea. necesitan la presencia de nosotros en sus hogares, en sus comunidades. Hay hogares que no son visitados por nadie, por la palabra de Dios principalmente, pues. Y en otros casos es que poco usamos la Biblia. Simplemente nos vamos a las tradiciones, nos vamos a la liturgia y no damos catequesis ni enseñanzas de la Biblia para que la gente aprenda de Dios, aprenda de la palabra de Jesús. Así sería la reforma ahí. Un poco. Sí, 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 Luis Armando, muy buen comentario. Y eso es de eso se trata la reforma, una reforma, hablando por lo general. No es un movimiento radical de hay que destruir tal denominación, tal iglesia. No, no, no. Es simplemente, amigos, volvamos a la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Muy bien, buen aporte, Luis Armando. Luz María también en el chat dice que también la supuesta salvación por obras, eso es muy popular hoy en día, claro que sí. Buen comentario, Luz María. Alejandro levantó la mano. ¿Quiere aportar Alejandro? Y después yo creo que seguimos con la lección para hoy. Es la forma de enseñar, es la forma en cómo hacen ver a Dios y es la forma en cual nosotros lo vemos. Porque si nos enseñan a ver a Dios de una forma cruel, nosotros vamos a ver a Dios como nos vamos a ver cruel. Entonces, partiendo de la base, tiene que haber una reforma estructural de las personas que dirigen una iglesia o la denominación o las iglesias. Bueno, lo digo por experiencia porque yo participé en una. La forma en que tienen de enseñar y en la forma en que nos hacen ver en cómo nosotros tenemos que hablar acerca de Dios. Porque a nosotros se nos hacía ver a Dios que era un Dios que si uno no cumplía los mandamientos, estábamos infringiendo las leyes y por ende íbamos a ser castigados. Pero después empecé a ver que Dios no castiga, Dios perdona. Entonces, esa es un cambio estructural desde adentro, desde las personas que dirigen
hasta cómo nosotros podemos ver cómo nos enseñan y cómo nos preparamos. Porque si a nosotros nos preparan para decirle a la gente, ustedes son culpables, si ustedes no cumplen las leyes, Dios los va a castigar y van a morir. Pero si uno le enseña a ver la Biblia que Jesús pagó los pecados por nosotros y que Dios es un Dios exacto de justicia y que exige devoción y adoración solamente a Él y que es un Dios de amor, porque tanto amó Dios al mundo que yo soy hijo unigénito. Entonces, esa es la prueba más grande de amor que Él tiene hacia nosotros. Y ese es el amor que nosotros tenemos que impartir a la gente. El amor de Dios, el amor, el perdón, las buenas noticias, no las malas noticias, porque las malas noticias están en todos lados. Pero la Biblia da buenas noticias y son buenas noticias acerca del Cristo. Sí, muchas gracias, Alejandro. Veo que lo que acaba de aportar Alejandro concuerda con otro comentario de Luz María, que la confusión entre ley y evangelio. Hay iglesias que a lo mejor tienen buenas intenciones, quieren que la gente sea que sea salva, pero tratan de salvarlos golpeándolos con la Biblia, ¿verdad? Bueno, tal vez no literalmente, pero con regaños creen que van a salvar a la gente. Y si hay momento para regaños, ¿verdad? O para llamados de atención, esa es la ley de Dios. Eso hizo Juan el Bautista, Jesús en sus momentos, sí, llamaba la atención. Esa es la ley, pero como dice Alejandro, tiene que haber equilibrio también predicando las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio, el perdón, el amor, o sea, que eso también podría ser hace falta una reforma en ese sentido, de que tal vez la iglesia cristiana por lo general, hablando por lo general, no hablando de una denominación específica, tal vez está un poco fuera de equilibrio. Necesita predicar ambos, la ley y el evangelio, ¿verdad? Bien, amigos, ok, fue un ejercicio para, digamos, calentarnos. Vamos a seguir con nuestra lección para hoy, que a mí me encantó, el libro de Nehemías. Yo les encargué capítulos del 1 al 4. Vamos a ver, hacer lo posible por mencionar los personajes, objetos, etcétera, de los capítulos que les encargué. También vamos a ver en un momento solo 2 versículos del capítulo 6, pero eso lo voy a mencionar en su momento. Ok, amigos, Nehemías, a mí me encanta esta historia. Empecemos. ¿Quiénes son los personajes de la historia de Nehemías, sobre todo capítulos 1 al 4? A ver, que ver quién desea aportar. Para aportar, nada más tienen que levantar la mano, amigos. Ok, Rubén Nehemías Darío. era uno. Ok, Rubén Darío, adelante. Bu- Buenas noches, pastor. Nehemías, Claro que sí. ¿Quién era Nehemías, Rubén Darío? Platíquenos de él, háblenos de Nehemías. bueno, Nehemías era uno de los remanentes, un judío, copero Copero, sí. del rey. Copero del rey, sí. Y esa persona era de confianza, era como, bueno, en mi tierra le llaman el servicio secreto, los que protegen al presidente. Porque, Sí, ¿por más qué? o menos. Porque en muchas ocasiones, ¿cómo te mataban en ese entonces? Te echaban veneno en tu Veneno. bebida. Sí. Sí, era el probador. Sí, o sea, era de confianza, Rubén Darío. O sea, es importante. Y un hombre elegido por Dios, Ok, con el bien. favor y la gracia de Dios, Cierto, cierto. para restaurar los muros de Jerusalén, el pueblo caído. Sí, exactamente. Entonces, él solo como que
bueno, le nace de él ese deseo de, pues tengo que ir a apoyar a mi gente, a ayudarles con esta situación. Y vamos a ver que, de hecho, él llega a ser como tipo gobernador, llega a ser como tipo gobernador. Ok, sí, de Judá. ¿Quién más? ¿Quiénes son los otros personajes? Se mencionó el rey. ¿Quién es el rey? ¿De qué rey estamos hablando? ¿Cómo se llama? Jerjes. Bueno, en 2.1, 2.1, sí es casi es Jerjes, es en Nehemías 2.1. Bueno, en Artajerjes. Artajerjes, sí, solo hay que aclarar eso, o sea, esto no es el mismo Jerjes del libro de Esther, sino es su hijo, Artajerjes. Parece ser el mismo Artajerjes que le dio permiso a Esdras a volver. O sea, es el mismo, ¿ok? Entonces, Esdras y Nehemías son contemporáneos, acuérdense de eso. Bien, Artajerjes es el rey de Persia. Y Los gobernadores a los que le mandaron las cartas para que lo acompañaran a Nehemías y le dieran las leñas, bueno, los soldados que también lo acompañaron, ok, los judíos que se fueron restaurando, juntando para la reconstrucción. los judíos, muy bien. Y nada más faltan los malos. ¿Quiénes son los malos en esta historia? Una curiosidad, pastor. Luis Armando. Una curiosidad, sí, solamente que como le tocó el corazón, a lo mejor era hijo de Esther. No se sabe, pues todavía vamos a ver ahí. Ah, qué Era, interesante. era entregado a Dios, ¿verdad? Porque Esther lo había instruido tal vez en las cosas de Dios. No sé, no estoy seguro, pero sí, es una inquietud. Sí, pues la verdad desconozco, no investigué eso, como si se puede saber algo de eso de la historia secular, quién era la madre de Artajerjes, no lo investigué, pero pues tal vez de alguna manera sí, Esther influenció a Artajerjes o a alguien más sí, interesante, pero sí, al fin y al cabo, Luis Armando tiene la razón, que Dios dispuso el corazón de Artajerjes. Eso sí queda claro en el texto bíblico. Gracias, Luis Armando. Interesante, nunca había conectado esos puntitos en mi cabeza. Ok, bien. ¿Quiénes son los malos en esta historia? Si quieren sus nombres, vienen como en 2.19, por ejemplo. Pastor Zambalá y el Humanita y Tobías. Sí, Zambalat y Tobías, sí, también mencionan. Oronita, Ujú. el siervo amonita, Gesén. Y Gesén, el árabe. Sí, bueno, vamos a hablar de ellos aquí más adelante, cuando llegamos al problema de la historia, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos. Y La muralla. madera, Los muros que están destruidos. Bien, José Mendoza. la madera para reconstruir las puertas, las Oh, 8 puertas de la muralla. bien, sí, todo el material para la Claro, reconstrucción. la cerradura, el cerrojo, habla también directamente. Ok, bien, bien. ¿Lucy quería aportar o no? Tal vez no. Perdón. Todas las herramientas, Ya las lo han armas dicho para por después mí. de la custodia. Ok, gracias Rubén Darío. Lucy, otra vez, perdón. No, sí, no, ya lo han dicho por mí, pastor, porque eso era lo que iba a decir. Perdón, Lucy, no vi que quería aportar hasta. Disculpe. Ok, bien. Algunos otros detalles que se podrían mencionar. Sí, las cartas.
Bueno, alguien en la mañana mencionó el vino, el vino que le servía Nehemías al rey. Pero bueno, hay otros detallitos, pero yo creo que ya mencionamos lo más importante. También interesante, lo que siempre a mí me fascina es la idea del capítulo 4, cuando están trabajando y en una mano trabajando así con herramientas de construcción y en la otra pues están armados, ¿verdad? Lanzas, escudos, arcos, corazas, todo eso en el capítulo 4. Para mí es muy, muy interesante, ¿verdad? Ok, bien. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Dos lugares. Comenzamos en un lugar y después pasamos a dónde. Pastor, Empieza en Empezó en Betania y terminó en Jerusalén. capital de Persia, Ok, en gracias, Jerusalén. gracias. Ok, sí, exactamente. Perdón, dos personas aportaron al mismo tiempo, pero creo que sí concordaron y dijeron lo mismo, perdón. Este es el mismo mapa que les había enseñado el lunes, ¿verdad? Igual, si quieren ampliarlo, si están en un celular, creo que sí pueden deslizar y hacerlo más grande, más chico, etcétera. Pero Sí creo se que no. puede. Sí, ok. El celular, Igual, sí. es el punto de mostrarles este mapa es recordarles que este no es cualquier viaje. Hoy en día, uno, si tiene los recursos, se sube a un avión y en un par de horas, 2, 3 horas, pues ya llega. Pero no, en ese entonces estamos hablando de semanas y meses para hacer un viaje así de 1000, bueno, dependiendo de la ruta, hasta 1500 kilómetros por ahí que uno tenía que viajar, que pues esto sí, uno va a tardar mínimo varias semanas en hacer un viaje así y aparte que llueve y que hay peligro en camino y que hay fieras salvajes y que hay gente que te quiere asaltar y todo eso, pues, o sea, los viajes en ese entonces eran muy complicados comparado con lo que hacemos hoy en día y de dónde se va a comprar la comida y encontrar agua para tomar y para los animales. Ok, entienden mi punto, pero no es cualquier cosa que Nehemías diga, quiero pedir permiso en mi trabajo, quiero faltar en mi trabajo varios meses o hasta años y para ir a visitar a mi pueblo y que el rey Artajerjes le haya dicho a Nehemías que sí, claro que sí, está bien y hasta te voy a apoyar. No es cualquier cosa. Esa es es una gran bendición lo que Nehemías pudo hacer simplemente al hacer este viaje. Y sí, llega hasta Jerusalén. Muy bien, ahí es donde continúa la historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Henry, Henry, adelante. dice que en el mes de Nisan, pues según me corrige, usted nos dijo una vez que el mes de Nisan era como enero, marzo. Marzo 20, dice, en el mes de Nisan, que es marzo, en el año 20, el rey Artajerjes. Sí, si vemos en 1.1, sí dice en el mes de Kislev del año 20 y luego en el mes de Nisan, o sea, nos está diciendo, ok, primero esto y primero recibí la noticia y luego en este mes es cuando hablé con el rey y luego dice, o sea, nos da fechas organizadas en este libro. El año 20 del reinado de Artajerjes es un punto de referencia. Ahora bien, les puedo decir que estamos, amigos, otra vez, tal vez tienen que ampliar en sus equipos. Estamos por ahí por el año 450, usando números redondos. Si quieren ser hasta más precisos, exactos, estamos por 445, 444 antes de Cristo, más o menos. ¿Okay? Esta
se puede considerar cuando Nehemías y sus amigos vuelven a Jerusalén, esto se puede considerar la tercera ola del remanente, de los judíos que volvieron a la tierra prometida. La primera ola fue cuando el rey Ciro dijo, sí, ya pueden volver, regrésense, construyan el templo y yo los apoyo. El líder en ese entonces era se llamaba Zorobabel. En esa ocasión, la primera ola, si se acuerdan, es cuando echaron los cimientos del templo, pero nunca lo terminaron. Y el profeta Ageo les dijo, hey, ¿qué están haciendo? Bien gordos, flojos, cómodos en sus casas lujosas, pero la casa de Dios, ¿qué? Ok, bien. Y en ese tiempo también sucede lo de Esther. Y durante el reinado de Jerjes, ¿correcto? Tiempo después es cuando la segunda ola regresa bajo Esdras, en los tiempos de Esdras. Y en los tiempos de Esdras, como que ya quedó terminado el templo, reconstruido, y Esdras hace una reforma espiritual, ¿correcto? Ahora le llega a Nehemías en estos tiempos una noticia triste y por eso él quiere volver y sí, vuelve con un tercer grupo, ¿verdad? Un tercer grupo. Bien, y como ven aquí en esta cronología, ¿verdad? Ahí también aparece en estos tiempos el profeta Malaquías. Malaquías, por supuesto, es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el que dice, pues, viene pronto, viene pronto el Señor, viene pronto también un profeta en el espíritu de Elías, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista. Ok, bueno, ya tienen la idea de cuándo toma lugar, pero estamos hablando por 450. ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Qué problema observan? La reconstrucción de las murallas, que tardan 2 años. ¿Y Nehemías. qué les había pasado a las murallas, Zoilo? Estaban destruidas, entonces tuvieron que de nuevo construirlas. Sí, ¿y quién las destruyó? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién destruyó los muros? ¿Quién destruyó Jerusalén? Más bien es la pregunta. ¿El rey de Babilonia, Ciro? No. ¿El rey de Babilonia? Correcto. ¿Cómo se llamaba? Era un nombre muy largo. Nabucodonosor. Sí. Ya tengo, bueno, Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con 3 varoncitos. Si llegáramos a tener otro, tal vez le voy a poner Nabucodonosor, ¿verdad? No se crean. Lo peor es que estoy grabando esto, ¿verdad? Voy a borrar ese comentario de la grabación. Pero bueno, sí. Entonces, en los tiempos de Nabucodonosor, estamos hablando por el año 600, ¿verdad? Por ahí. 600 y un poco más adelante, 586 es el año que la mayoría de los expertos le ponen 586. Es cuando se destruyó Jerusalén. Se quemó y los muros destruidos. No, y me imagino que en los años después que también las otras tribus ahí cercas saqueaban, destruían, o sea, hoy en día sería de van y grafiteaban, ¿verdad? Pintaban feo, o sea, todo quedó feo, ¿verdad? Y ahora estamos como unos 130 años después, 140 años, 150 años después de eso, y todavía están ruinas la ciudad. Y Nehemías escucha de esto y dice, qué feo. Feo. Hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que arreglarlo. Bien, ¿qué otro problema? Rubén El Darío. problema más grande era, ¿cómo decírselo al rey?
él tenía que irse por varios años y cómo decirle al rey, él tenía miedo de hablar con el rey por el tema. Sí, gracias Rubén Darío. De hecho, hasta el mismo rey tuvo que preguntarle, ¿verdad? O sea, también por la forma de hablar con los reyes en ese entonces, era una falta de respeto tocar el tema sin que él primero tocara el tema. O sea, pero el rey vio su cara y dijo, ok, no estás enfermo, ¿qué traes? ¿Qué pasó? Dime, o sea, dime con confianza. Entonces, ok, pero eso sí. Y al llegar a Nehemías a Jerusalén, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas enfrentan a Nehemías estando allá en Jerusalén? Eduardo. Faltavam provisões também, hay que citar, faltava madeira, faltava materiais, não era um acesso fácil, necessitava proteção física, porque em el camino, en la trayectoria, habían enemigos, obviamente, del pueblo judío, que poderiam inclusive atentar contra su propia vida, necesitava una escolta personal, en fin, era un camino muy difícil, pastor. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ya empiezan la reconstrucción y qué oposición hubo. Los tres, un capitán de la guardia, el árabe y se me olvidó el otro personaje. Sí, y por ejemplo en el 4:1, capítulo 4, versículo 1, Sanballat como que tenía conexiones, ¿verdad? Con los ejércitos, por ejemplo, con el ejército de Samaria. O sea, él fue a hablar con ellos de, vamos a atacarlos, o sea, estaban tramando, pues ya atacar a Jerusalén también. Muy bien, esos son los problemas. Y pues obviamente lo espiritual también, que no, pues todavía eso de que estaban todavía volviendo a la palabra de Dios. No hay que pasar por alto también el hecho de que Dios había prometido la reconstrucción de Jerusalén, ¿correcto? En los días de Isaías, Dios dijo, Jerusalén serás reconstruida, Jerusalén, o sea, hasta tus muros van a quedar otra vez parados. Sí, van a ser destruidos, pero yo les prometo que volverán y será fuerte otra vez la ciudad en un sentido. Y en parte, porque Dios estaba planeando todo para la vida y la muerte y la resurrección, el ministerio de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Sí, Jesucristo nació en Belén, sí vivió muchos años en el norte, en Galilea, y mucho de su ministerio también era en Galilea. Pero al mismo tiempo, para Jesús también fue importante su ministerio y su obra en Jerusalén y cerca de la ciudad de Jerusalén. El templo fue un lugar clave en la obra de Jesucristo. No pasen por alto eso, y eso sí es importante. Si la idea del templo es la presencia de Dios, pues tiene que llegar ahí el Hijo de Dios, ¿verdad? Ok, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Bueno, todos los problemas que mencionamos se resuelven, perdón. Sí, pastor, se resuelve. Ok, ¿cómo así? No, porque ya Dios estuvo protegiendo todo el tiempo a Nehemías y a su pueblo y pudieron reconstruir las otras puertas y también son como 34 torres, pues, pudieron construir las 34 torres y las 8 puertas, justamente. Más allá que pasaron muchas adversidades, ¿no? Pero Dios lo estuvo protegiendo y se pudo concluir un buen resultado. Sí. O sea, me encanta. Llega Nehemías a Jerusalén y sale de noche. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que no quería que nadie se diera cuenta. Todos están dormidos y él sale y da la vuelta a investigar cómo están los muros de la ciudad. Y el día siguiente habla con el pueblo y se animan todos, ¿verdad? Dicen, manos a la obra, vamos a hacerlo. Y el capítulo 3, amigos, tal vez se les hizo algo aburrido
de quiénes son y qué y qué. Pero el punto es que cada quien tomó su pedacito y dijo, mi familia y yo nos encargamos de este pedacito del muro. Y el siguiente, tal familia y tal familia se encargó de tal pedacito del muro. Y qué bonito. Am, Así se acabó el proyecto muy rápido. No tardaron tanto. ¿Ok? Entonces sí, Dios dispuso el corazón del rey, Dios protegió a Nehemías en camino, Dios proveyó todo lo necesario, Dios también obró en los corazones del pueblo judío para la reconstrucción y vemos que, no sé si se han fijado ustedes, pero también muchas veces cuando hay una reconstrucción física, también hay una reconstrucción espiritual, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se pone a hacer algo para él, pues Dios los bendice en el proceso. Tal vez algunos de ustedes han participado en la construcción de un templo o una gran remodelación o algo que fue un gran proyecto. Y sí, claro que sí hay obstáculos y hay problemas y surgen conflictos, pero cuando se ponen a trabajar duro para la gloria del Señor, el Señor los va a bendecir, sin duda. Rodrigo levantó la mano. Amigo. Sí, buenas noches, Después yo. pastor. Sí, Una perdón, primero pregunta, Rodrigo, sí. Adelante. una pregunta, comentario. Sí. Usted habla que sí se resolvió el problema pues vemos que en el texto capítulo 3 que hablan mucho de puertas y las van mencionando una por una y inventan un poco de puertas. Sí. Yo en mi Biblia tengo como 7 o 8 puertas aquí más o menos así y cada una la van mencionando y van diciendo quién la restauró y la arregló. Mi pregunta es ¿por qué tiene tanto comentario de puertas y puertas y puertas? Eso es como un orden cronológico o algo pues que nos quiere mostrar aquí Dios a nosotros con cada puerta en sí. Como, pues, esa pregunta es como muy larga, pero a grandes rasgos. Usted que es más entendido en la palabra, ¿nos puede explicar algo de eso? Sí, no, muy interesante. Algo de esto es de mostrando lo seguro que era. En ese entonces hubo mucho de saquear y que te llegaban y te robaban otras tribus, otros pueblos. Algo de eso es por seguridad de tener tantas puertas. ¿Y por qué viene así en la Biblia? Pues yo creo que para mostrar el ánimo del pueblo, de, tal lugar, tal familia, pues tal puerta, tal sección del muro. Pero sobre todo yo creo que están mostrando que el pueblo de Dios se animó, el Espíritu de Dios estaba con ellos y sí pudieron, sí se pudo. Un proyecto que tal vez se veía imposible, pues sí se hizo y se hizo rápido. Um, el Dios de los cielos les ayudó. Um, pero ¿por qué tanto detalle de tal puerta y tal puerta? Um, Pues acuérdese que esto también fue escrito para ellos. O sea, fue escrito en aquellos años, sí para nosotros, 2500 años después, pero también fue escrito para ellos. Y piense por ejemplo, en los judíos de los tiempos de Jesús. Ellos iban a estar leyendo todo esto de, la puerta vieja, ya, yo conozco. O sea, El pescado. sí, exactamente. Imagínense que todos somos de Bogotá y ellos van mencionando La tal, puerta del valle, la del y, muladar. ajá, y ellos dicen que, no, que en tal barrio, tal colonia, tal calle, o sea, eran lugares que todavía existían en los días de Jesús. Para nosotros, Estratégico. yo nunca he tenido la bendición del privilegio de ir allá. Sí quisiera ir algún día, pero para entender un poco mejor cuando hablan de estos lugares, pues, pero para ellos sí están hablando de mi barrio, están hablando de mi ciudad, por ahí vivo, o por ahí vive la tía, la abuela,
O sea, para los judíos. Y es otra cosa, es que todo esto nos muestra que nada de esto, no son mitos. La Biblia es distinta porque no es ficción, es historia. Dios es un Dios de orden. Sí, eso también. Dios es un Dios de orden. Ok. Y Nehemías también nos muestra algo de su liderazgo también, ¿verdad? Mucho liderazgo. Ujú. Ok, buena pregunta, Rodrigo. Excelente. ¿De qué trata la historia? En pocas palabras, amigos. ¿Qué título le ponen? Pastor, Creo que sí, Rubén Darío. A ver, ¿quién más levanta la sí. mano? Sí, Rubén Darío. Sí, yo quería hacer un comentario con el tema de las puertas antes que pasemos a la otra pregunta. Sí. Era común en aquellas épocas, cuando tenían los muros para resguardar las ciudades, tener la puerta principal y otras puertas, porque el pueblo se movía fuera de los muros. En caso de ataque, era más rápido para entrar por otras puertas. Por eso tenían varias puertas los muros, para la facilidad de que entrara el pueblo rápidamente a cubrirse adentro de los muros. Y también se usaban las puertas para los basurales, desechos, tenían otras puertas más chicas de salida. Esa es la razón de que tenía esas puertas. Sí, gracias, Rubén. Sí, tenía mucho que ver con la seguridad. Amigos, y no sé si han escuchado canciones en la iglesia o algo también basadas en Salmo 24. A mí me encanta porque el rey David, ¿quién era el que estableció Jerusalén, verdad? Él dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? Pues el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla, alzado puertas, o sea, así en adelante, pero hablando de un rey de gloria que va entrando por las puertas y nos hace pensar que, pues Jesucristo entró en esas mismas puertas. Jesucristo, nuestro Señor, entró en las puertas que se mencionan aquí en el capítulo 3 de Nehemías, las puertas que arreglaron y pues, o sea, Jesucristo también estuvo ahí. Qué bonito, ¿verdad? Eso fue Salmo 24. Ok, amigos, ¿qué título le ponen a la historia? Si quieren La ponerlo en el... construcción de Jerusalén. Sí, reconstrucción de Jerusalén. Si quieren ponerlo en el chat también se puede. ¿Algún aporte? ¿Un título? Okay. Volviendo a casa. Volviendo a casa, ok. La unión. Otra vez, Federico, no escuché bien su... La unión construye el muro o reconstruye el muro. Ok, muy bien. Unión reconstruye el muro. Alejandro. Muchas gracias. Solamente quería comentar la pregunta anterior acerca de Nehemías cuando recibió burlas por construir el templo. Y pese a todos los esfuerzos que Nehemías estaba haciendo junto a los judíos, seguían recibiendo ofensas y los criticaban por construir el muro, porque sabían de que de alguna u otra manera los tenían que invadir, pero no sabían cómo. Y de esa manera Nehemías se hizo el fuerte y siguió avisándole de que él, como inspeccionó los muros, le dijo que Jehová lo iba a ayudar, que él iba a estar en la obra. Entonces se levantaron inmediatamente y se fueron a construir la obra. Y de hecho, Nehemías en repetidas veces recibía informe de los judíos que vivían en las ciudades y se entristeció tanto de ver que estaban equivocados que no dudó ni un momento en decir, esto se tiene que construir y la adoración verdadera tiene que ser limpia. Porque aquí donde, como comentábamos en el estudio anterior,
con Edras y Nehemías eran celosos por la adoración verdadera y la Sí. adoración tenía que ser limpia, porque ahí tenía que llegar el Mesías, entonces tenía que reconstruirse el pueblo elegido para que pudiera llegar el Salvador y no estar contaminado con idolatría. Sí, ¿verdad? A mí me encanta la frase que cuando él dice, no, ustedes ni tienen ni arte ni parte en este proyecto. O sea, dice, no, ustedes no temen al Señor. Nehemías no accedió a la presión, las amenazas, los insultos y las burlas de los enemigos de Dios. Amigos, yo creo que ese sí es un pecado que tenemos que confesar, que a veces nosotros sí caemos bajo presión, ¿verdad? Bajo amenaza, bajo cuando sabemos que me voy a arriesgar si sigo el camino de Dios, pero Nehemías no. Otra cosa es que bueno, seguramente ustedes se fijaron tanto en el video que lo que nos habló el pastor Caleb en el video, que a cada rato Nehemías oraba para todo, oraba, me encanta en una plática con el rey, creo que con el rey Artajerjes, dice que el rey Artajerjes le comenta algo o le hace una pregunta y antes de responder, dice, yo oré. O sea, no dice yo respondí, no dice yo oré. O sea, primero oró y después respondió. Yo creo que nosotros muchas veces hablamos y actuamos sin orar. Pasamos por alto el hablar con nuestro Padre Celestial. Ese es un pecado que deberíamos todos confesarle a nuestro Dios. Alejandro. De hecho, como bien decía usted, Nehemías sufrió bastante presión, bastantes burlas, por solo hecho de pertenecer al pueblo elegido, de reconstruir la adoración verdadera. Entonces, si él sufrió burla, nosotros también como cristianos recibimos burlas y es ahí donde se pone a prueba nuestra fe. Y como bien Nehemías oraba a cada momento y más cuando lo estaban insultando, dice la Biblia que su corazón se inclinaba pidiéndole a Dios que lo ayudara a ponerse sordo y no poner atención para poder construir el templo. Entonces, si le ponía atención a las burlas, el templo no se construiría. Entonces, la oración para él fue importante y eso es lo que lo mantuvo de pie a reconstruir el templo y reconstruir la adoración verdadera. Sí, era un hombre enfocado, ¿verdad? En la obra del Señor, no se distraía. Eso sería otro pecado para confesar, que a veces sabemos lo correcto, pero nos estamos distrayendo en otras cosas, ¿verdad? Bien, pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Y cómo se nos aplica a nosotros? O sea, ¿qué hizo Dios por Nehemías y el pueblo? ¿Y qué hace Dios por nosotros? Ok, Eduardo, adelante. Nehemías era un simple copero y Dios por su amor utilizó su fe y su persistencia para poder reconstruir los muros de la ciudad por la cual vendría el Salvador. Yo creo que es muy importante recalcar ese amor de Dios que utiliza muchas veces personajes que quizás no tengan tanta capacidad intelectual, pero el corazón de Dios y el amor que tiene a la palabra de Dios es lo que lleva adelante ese tipo de propósitos. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muy buen aporte. Me hace pensar en creo que es capítulo 1 de Primera de Corintios, cuando él habla de que Cristo es la sabiduría de Dios. Pablo, creo que en Primera de Corintios, parece que es 1:26, por ahí, 1:26, o sea, él dice, consideren hermanos, ay, perdón, mi cámara se me volteó, consideren hermanos su llamamiento, no mucho de ustedes
son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. O sea, sí, nosotros no somos, muy pocos de nosotros somos famosos, conocidos, yo no salgo en la tele, pues ahora sí salimos en Zoom, pero y pues en YouTube, pues cualquier puede salir, pero no, nadie conoce mi nombre, o sea, pero como dice Eduardo, sí, Dios elige a hombres. Ah, ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Quiénes son los líderes nobles, sabios, hombres de fe, hombres de la palabra, hombres de oración que Dios ha planteado en sus vidas, en sus vidas? ¿Quiénes han sido los Nehemías que guían o iglesias? Tal vez ni siquiera son los pastores, pero tal vez son líderes laicos, líderes que apoyan el ministerio en proyectos. ¿Quiénes son los Nehemías en su familia, en su hogar, un tío, abuelo, papá? ¿Quiénes han sido los Nehemías? ¿Okay? Piénsenlo así, porque ese sí es el amor de Dios. Dios manda a los Nehemías para el bien de su pueblo. Creo que... perdón. Alguien había levantado la mano y ya no, perdón. Yo hablé de más. Veo en el chat el aporte de Luz María. Dice, Nehemías dio prioridad a la obra de Dios. Él estaba cómodo sirviendo al rey. Y sí es cierto lo que dice Luz María. Okay. Dio prioridad a la obra de Dios. Y eso yo creo que ya es a la pregunta 4, ¿verdad? La pregunta 4 de qué quiere enseñarnos Dios a hacer y a pedir en oración. Pues a seguir el ejemplo de Nehemías, ¿verdad? A ponerle prioridad a las cosas de Dios, a orar y actuar, ¿verdad? Porque si solamente quedamos en oración, pues eso está mal. Dios quiere que también actuemos. Pero si actuamos y nunca oramos, eso también está mal. Entonces, los dos, ¿verdad? Oramos y obramos. Trabajamos duro para la gloria del Señor. Okay. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Amigos, yo sugiero un taller de liderazgo para los líderes de un grupo, una congregación, un grupo un grupo de hombres, o bueno, también obviamente un grupo de damas podría usarlo, pero sobre todo para animar a hombres a ser hombres de oración y acción. Es una sugerencia. Ok, amigos, ya vamos llegando a la conclusión de este curso. Solo quiero, pasarles un poco de información histórica en breve. El periodo intertestamentario, creo que así le llaman. No sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado ese término. Otros me han dicho que se le puede llamar el periodo silencioso. ¿Por qué le llaman así? Porque a este periodo, entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y la llegada de Jesucristo, estamos hablando de unos 400 años sin nueva revelación directa de Dios, sin nuevas escrituras, digamos. Entonces, en ese periodo eran tiempos difíciles para el pueblo judío. Ahora, se escribieron 12 libros en estos tiempos. No sé si ustedes han visto una Biblia católica y
se han visto que hay entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay otros libros ahí. A veces les llaman libros apócrifos. La palabra apócrifo simplemente significa escondido, ¿correcto? Porque eran libros escondidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todas las iglesias reconocen a los libros apócrifos como literatura tradicional y religiosa, pero judía. Pero la mayoría de las iglesias cristianas no considera los libros apócrifos como palabra de Dios. O sea, no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso no los incluimos en la Biblia normalmente. Para que sepan, en Academia Cristo, sí, nosotros consideramos los libros canónicos de la Biblia, los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué? Porque ese es Dios hablando por medio de sus profetas y por medio de los apóstoles. En los libros apócrifos, no. Al leerlos, si ustedes nunca los han leído, léanlos y pronto se van a dar cuenta de, esto no, esto se escucha diferente que de lo que leo en la Biblia. Ahora, dicho eso, son interesantes y sí se puede aprender algo de la historia judía de ellos. O sea, digo que son útiles, pero no son la palabra de Dios. No, o sea, sobre todo, lo que voy a poner aquí en la pantalla, para mí es muy fascinante. En este tiempo, los griegos llegan a ser, bueno, lo que pasa es esto. Alejandro Magno y el imperio griego y macedonio, Macedonia es una parte de Grecia, digamos. Alejandro Magno derrota al reino persa y expande su imperio. Él vivió muy pocos años, murió joven, Alejandro Magno, pero en sus pocos años llegó a conquistar hasta Israel. O sea, Israel llegó a estar bajo su control en el siglo IV antes de Cristo. Por consiguiente, la cultura griega se difundió, a veces le llaman el helenismo, y el griego koiné. Griego koiné es como el griego de la calle, el griego común, del pueblo común. El griego común, koiné, perdón, llegó a ser la lengua internacional. Y pues, ¿en qué idioma nos ha llegado el Nuevo Testamento? Fue escrito en griego, por supuesto, en griego koiné. No tanto en el griego clásico como el filósofo, bueno, los filósofos griegos, no tan así elegante, elevado, era un griego común. Hoy en día tal vez la lengua internacional sería como el inglés, ¿verdad? O bueno, dependiendo de qué lado del mundo estamos, pero el griego fue como la lengua internacional. Ahora bien, en 167 antes de Cristo, un rey griego profanó el templo de Dios en Jerusalén. Fue una blasfemia. Sacrificó un cerdo ahí en el altar a los dioses paganos y los judíos bajo el liderazgo de la familia de los macabeos, ellos pelearon para liberar a Israel y lograron obtener control de la ciudad de Jerusalén, purificaron el templo y desde entonces los judíos celebran la fiesta llamada Hanukkah. No sé si estoy diciendo bien eso, pero es un festival judío, ¿verdad? Ahora, 60 años antes de Cristo, los romanos
empezaron a controlar Israel 60 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, de los romanos hablaremos en otro curso, pero ahora lo que quiero hacer es llevarlos desde el Antiguo Testamento, pues ya vamos llegando al Nuevo Testamento. Y así, en Lucas capítulo 2, en la historia pues muy conocida, que pues yo creo que hasta muchos niños conocen el nombre del emperador romano en los días de Jesucristo, porque dice pues por esos días Augusto César, ¿verdad? Augusto César promulgó un edicto en que, ok, y ya así en adelante conocen la historia bien, pero ¿por qué se menciona a Augusto César? Porque los romanos ya tenían dominio sobre buena parte del mundo occidental. Ok, hasta ahí llegamos. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca del periodo intertestamentario? Consideren esto, amigos, una introducción al tema. Obviamente que en 5 o 10 minutos no podemos tratar de manera completa el tema, pero ¿qué opinan? ¿Qué preguntas o dudas tienen? ¿Algo en específico que quisieran saber? Sí, buenas noches. Luis Armando. Sí, dice que este emperador que tenía el idioma, pues, en el griego, Sí, Alejandro ayudó Magno, mucho. sí. Alejandro Ayudó Magno, mucho. sí. Sí, Alejandro Magno ayudó mucho, pues, a que el evangelio se propagara. Sin querer, ¿verdad? Lecciones. Sin querer. Sí. Sí. Y porque la verdad es que predicaban, pues, y todo el mundo sabía prácticamente el mismo idioma en la mayoría de los lugares. Entonces eso facilitó bastante, pues. Y además que dicen que era bien, le gustaba construir carreteras, era bastante progresista. Yo creo que Sí. él mismo. Sí, Entonces todo eso ayudó. Sí, los griegos y los romanos eran muy paganos, pero llegaron pues Dios los utilizó, ¿verdad? Para preparar el mundo para evangelización rápida. Es cierto lo que dice Luis Armando, pero todo eso sin que ellos, sin querer, ellos no amaban al Dios verdadero, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras preguntas o dudas tienen acerca de eso? Yo, profe. Rubén Darío. Sí, yo he visto la Biblia de los católicos, de ellos tienen 77 libros, están las 11 cartas de Pedro también ahí, pero calculo que no son los libros ocultos por la diferencia de los años, son otros libros esos. Ok, gracias Rubén Darío. Yo creo que existen muchas Biblias y como les digo, yo tal vez soy un poco ignorante en cuanto a lo que se maneja hoy en día en cada país, los católicos u otros. Y no era para hablar mal, era simplemente algunas Biblias sí llevan. Okay. Gracias, Rubén Darío, por aclarar, por corregirme. Gracias. ¿Alguien más? Ok, pues no veo ninguna otra mano. Amigos, acuérdense, para recibir crédito académico, digamos, por haber completado este curso, es necesario que entreguen un proyecto final. Para eso, es simplemente 2 pasos. Me envían su plan de, esto es lo que voy a hacer para la enseñanza. Y después me pasan alguna clase de evidencia, un video breve. Y yo sé que no pueden grabar, la mayoría de nosotros no puede grabar todo porque es muy pesada. Primeramente para el celular y segundo para
para enviarlo, ¿verdad? Muy tardado, muy pesado el archivo. Entonces, pero si pueden grabar un pedacito o por lo menos una foto, y si no se puede ni foto ni video, me pasan un informe por escrito breve en WhatsApp, perdón, simplemente explicándome qué tal les fue en entregar el proyecto o en compartir el proyecto más bien con otros. Y algunos yo sé que lo están compartiendo de manera digital, ¿verdad? Por audios, por videos, hasta hay algunos que hicieron reunión de Zoom con sus parientes y todo, pues adelante, todo eso sí se vale, y si de alguna manera me lo hacen saber que sí cumplieron. Con eso ya nos basta para este curso. Cada curso tiene su distinto proyecto de naturaleza distinta. Algunos son más como un examen con preguntas y respuestas, y otros les encargamos una actividad, ¿verdad? Como en este proyecto. Amigos. Profe. Sí, dígame. Yo le mandé el escrito. ¿Lo recibió? Lo investigo ahora mismo cuando nos despidamos, y le respondo Rubén Darío. Okay. Si faltaría nada más que la grabación, que ya voy a ver si la hago en esta semana. Ok, perfecto. Ok, Yo tengo amigos. una pregunta. Sí, Alejandro. El Hanukkah es una fiesta judía, ¿cierto? Que se celebra a la luz de las velas. Sí, exactamente. En el se ve como un mes, candelabro, ¿verdad? sí, en el mes de Kislev. Y la fiesta judía, que el Hanukkah, ¿está tomada o tienen alguna relación con la ceremonia Adviento? Adviento a las velas. Bueno, en el sentido de que los dos usan velas, creo que sí. Pero de ahí en más, no sé si hay una conexión. Interesante, no había pensado en eso, Alejandro. Y que Tal vez. lo estaba leyendo porque, como decía, Hanukkah es fiesta judía que se celebra a la luz de las velas en diciembre, noviembre y diciembre. Entonces, como ¿verdad? la ceremonia de las velas se celebra justo en el mes en el Kislev. Sí. Pastor, outra coisa que queria contar, parece o livro Macabeus é um livro apócrifo, não é? Macabeus é um livro de los apócrifos. Sí, Histórico. sí, correcto. También Luz María menciona que a veces se les llama a aquellos libros deuterocanónicos, o sea. Y a ver, Artemio dice no, a ver, entonces sí, bueno, ok. O sea, sí es interesante, o sea. Yo sí recomiendo que si les interesa la historia así de qué pasó entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sí son interesantes, pero no parecen ser inspirados por el Espíritu de Dios. Ok, amigos, para mí ha sido un gran gusto y placer servirles en este curso. Estoy a la orden para apoyarlos con sus proyectos en los días que vienen. Haré lo posible para ya organizarme un poco mejor si hay alguien que ha enviado su proyecto y no ha recibido respuesta. Haré lo posible ya para revisarlos lo antes posible. Pastor, una pregunta. Lucy. ¿Cuándo es la última fecha para entregar el proyecto, Pastor? Miren, lo preferible desde mi punto de vista sería como en 15 días, el 29 de julio. ¿Se les hace posible? ¿15 días a más tardar? Ok. Ok, entonces le ponemos el 29 de julio, en 15 días. Muchos de ustedes ya los están entregando, o sea, ya los han entregado. Entonces, está bien. Pero si alguien necesita tiempo, sobre todo para poder organizar
organizar los que van a escuchar. Y yo sé que es muy complicado ahorita en algunos países. No se preocupen. Seguridad primero y entiendo. Si llegan a necesitar más tiempo, no se preocupen, solo me avisan. ¿Quién pide la Pastor, palabra? sí. Perdón. Luis Armando. Armando. Sí. Sí, solo quería preguntar, el próximo curso con usted, ¿cuál es el que vamos a...? Sí. Miren, creo que hoy mismo, o no, perdón, tal vez mañana, el señor Elías va a publicar en los grupos que ya se llaman grupo oficial. Él publica un anuncio y dice, matrícula, y solo le responden a lo que él indica ahí. Sí, bueno, o sea, pongan atención ahí en el grupo oficial. Me parece que mañana va a anunciar una nueva matrícula para otro curso. Buenas noches, Dios le bendiga. Ok. Bueno, amigos, terminemos con una oración entonces. Y sobre todo, pues voy a dar gracias a Dios por ustedes y por su fe y por su participación en este curso. Oremos. Padre, te damos gracias por este curso, porque la fe de los hombres de antes, que las dificultades, las pruebas que tuvieron ellos, desde Elías hasta Esdras y Nehemías, pues, pues todos los demás, Ezequías, Isaías, y pues sí, todos los que hablamos, Señor. Damos gracias por su fe, damos gracias porque en tu palabra nos muestras tanto sus debilidades como hombres, que eran hombres frágiles y defectuosos, igual que nosotros, pero al mismo tiempo que ellos fueron bendecidos al servirte y te fueron fieles, Señor, para tu gloria. Y eso es obra de tu Espíritu Santo. Si tu Espíritu hizo eso con ellos, ellos que eran simples mortales igual que nosotros, pues tú puedes hacer lo que tú quieras con nosotros también. Somos tus servidores. Haznos fieles, manténnos fieles, Señor, y prepáranos. No sabemos qué clase de servicio nos espera, pero Señor, estamos dispuestos, estamos listos y pues haznos valientes, pacientes, decisivos y mujeres y hombres de oración y dedicados 100% a tu palabra y tu obra para servir a nuestras familias, comunidades, iglesias. Señor, hace falta que tu pueblo vuelva a tu palabra hoy en día también, que nosotros seamos partícipes en esa obra, Señor, de simplemente decirles a los fieles, pues volvamos a ver qué dicen las Escrituras, amigos. Señor, bendice a los del grupo, que ellos sigan progresando, creciendo en su fe y en su conocimiento de sus Escrituras. Te pido que los cuides, que los protejas de todo mal y peligro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, buenas noches. Muchísimas gracias por sus enseñanzas. Espero verlo pronto. Dios lo bendiga. Igualmente. Que descansen todos y pues les deseo muchas bendiciones. Que Dios lo bendiga, hermano pastor. Gracias, Henry. Gracias, Zoilo. Gracias, José Mendoza. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Mario. Gracias, Lucy. Gracias. Buenas noches, Luz María. Señor bendiga. Igualmente. Chao. Buenas noches.